La semana pasada comenzamos a hablar acerca de un tema que la verdad es que es poco frecuente y común hablar, que tiene que ver, como bien aparece ahí, acerca de la medicina alternativa y qué visión nosotros podemos tener de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Es un tema poco frecuente que uno escucha, pero creo que es muy importante que nosotros podamos comprenderlo. Recuerdo yo hace bastante tiempo atrás, estaba en el colegio donde hacía clases anteriormente y nos fue a dar una charla Amanda Céspedes. No sé si a lo mejor alguno habrá escuchado hablar de ella. Es una psicóloga especialista en el área de infantil. De hecho, ha escrito algunos libros respecto a cómo tratar con algunos niños cuando les dan, digamos, podríamos decirlo así, rabieta, o son un poco más complicados, digamos, de tratar, y ella da una serie de pautas. Y estaban ahí los profesores del colegio y ella estaba entregando algunos conocimientos respecto de lo más avanzado de la medicina, la neurociencia, el desarrollo del cerebro a medida que de un ser humano, un niño, va creciendo. ¿Cómo va cambiando el cerebro? Son estudios relativamente modernos, después del año 2000 en adelante. Lo curioso fue que en esa instancia ella, luego, digamos, de explicar muchos términos científicos, señaló de que había que tratar de tener periodos de relajación con los niños, de ubicar cuáles eran los puntos chakras en estos pequeños y que los profesores tenían que ser entendidos en esa área para luego poder ayudar a estos pequeños. ¿Por qué menciono esto? Porque si alguien conoce un poco acerca de esto de los chakras, se va a dar cuenta que corresponde en términos religiosos. Y eso, hermanos, nos muestra que nosotros vivimos en un mundo que es bastante, podríamos decirlo así, espiritual. Es espiritual no porque crean en la palabra de Dios, sino porque cree el ser humano hasta el día de hoy que existe una realidad que va más allá de la materia. Incluso una persona que puede rechazar el evangelio, que puede ser duro, digamos, a recibir la palabra de Dios, tiene alguna creencia del mundo espiritual. Y la mayoría de estas provienen de religiones del Medio Oriente. E increíblemente, para nosotros, estas ideas que tienen que ver con medicina son ideas que están muchas veces plantadas bajo ciertos principios religiosos, principios espirituales que a veces nosotros ni siquiera los podemos comprender e entender. Y eso va a ser lo que con la ayuda del Señor vamos a tratar el día de hoy. Vamos a orar nuevamente y pedirle al Señor su dirección en este tiempo. Padre, gracias te damos. Es un tema que quizás no está directamente tomado de algún pasaje de tu palabra, pero queremos pedirte que nos ayudes para poder entenderlo, para ser sabios y evaluar el mundo en el cual nos encontramos por medio de tu palabra, no de nuestra opinión ni de la opinión de los demás. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si nos puede ayudar, hermano Jorge. Bueno, quiero contarles que en la página de internet aparecen los temas que hemos tratado. Si usted quiere saber un poco acerca del que vimos la semana pasada, que era la primera parte de esto de el cristiano y la medicina alternativa, ahí lo puede encontrar, ¿sí? Y como bien dije la semana pasada y que salen en la presentación que viene, en la diapositiva siguiente, hay algunos libros que pueden ayudarnos a entender. Solamente el que está en medio se encuentra en español. Es un pastor argentino, Fernando Sarabí, que también es médico, y él escribió bastante acerca de las medicinas alternativas. El único problema es que este libro es un poco más, digamos así, de un par de años tiene ya, de alrededor del 96, entonces ya podríamos decirlo así que está un poco más desactualizado. El que está a la izquierda es un libro mucho más reciente, es una guía más extensa, muy completa, pero lamentablemente no ha sido traducida, está solamente en inglés, y algunas de las cosas que vamos a decir en la primera parte tienen que ver con ello. Y a continuación aparece un documento que me facilitó la hermana Paola. Ella, si ustedes recuerdan, es enfermera, trabaja en el servicio público, y en esta memoria o monografía que hace una estudiante
psicología para, digamos, obtener su título, lo hace precisamente en el tema de las terapias alternativas que se aplican ahora en el servicio público. Y menciono esto para que volvamos al mismo punto. Vivimos en un mundo muy espiritual, no en el sentido de la palabra de Dios, sino porque cree en un mundo espiritual. Y eso está en el mundo de la medicina. Pareciera ser que este gobierno, digámoslo de alguna u otra forma, es muy racional quizás en sus decisiones, pero estos que estamos viendo acá son decisiones que tocan lo espiritual. Vamos entonces a lo siguiente, y ahí aparece el mismo versículo que ya vimos, ¿no es cierto? Ojalá, digámoslo así, que podamos ir aprendiéndolo de memoria. Sale el versículo 1, 2, dice: el anciano, y se refiere Juan a sí mismo, a Gayo, con Y, es una persona, el amado, a quien amo en la verdad. Y le dice esto, ya lo leímos, léalo conmigo, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En la diapositiva siguiente aparecen algunas explicaciones que nos pueden ayudar. Juan lo que está haciendo es expresar su deseo a Gayo de dos cosas: que seas prosperado, y significa eso que tenga un buen camino. Es importante contextualizarlo porque podríamos tomar esa palabra próspero y podríamos pensar que se refiere a que se forre en plata, ¿no es cierto? Que lo que Juan le está pidiendo a Dios, que Gayo tenga mucho dinero, y lo que la palabra, digamos, significa que tenga un buen camino. Y se refiere a la vida, es decir, que tenga un buen camino. Hermano, orar para que nuestra vida vaya bien es algo muy importante, y lo vemos acá en Juan. No está poniendo el énfasis en la primera parte al dinero, sino a toda nuestra vida. Y lo segundo es muy interesante, dice que goce de buena salud. Y la palabra que está ahí traducida es lo que después nosotros conocemos como la palabra higiene, que estés sano. Orar por las necesidades de salud de los hermanos, de las personas de la iglesia, orar por la salud de nuestros hijos, orar, digamos, por la salud de aquellos que amamos, es algo que la Biblia nos dice que debemos hacerlo, como en este pasaje. Estas dos cosas, dice abajo, las desea en la misma medida, así como, decía el versículo, como prospera su alma. Es decir, la base de todo esto es la prosperidad espiritual, podríamos decirlo así. Y luego se le añade esto, que sea todo un buen camino en el vivir cristiano, y además que esté sano. Pero el fundamento siempre es así como prospera tu alma. Dicho esto, en la diapositiva siguiente vemos cuál es el objetivo que hay en estas terapias alternativas. En esta memoria que recién citábamos señala cuál es el objetivo. Dice: se enfocan hacia tratamientos individuales, asumen a la persona en su integridad, considerada como mente, cuerpo, espíritu. Fíjense eso, estamos hablando de una definición que se usa en el ámbito médico, donde está hablando de algo que va más allá de lo netamente físico. Se está metiendo en el terreno espiritual, lo dice específicamente, y dice: promueven el autocuidado y responsabilidad del individuo por su salud, estimulando como parte de ello su energía vital propia y su empoderamiento, entre otros aspectos. Vamos a darnos cuenta que esta energía vital no se refiere a andar vigoroso, a tener buen ánimo o a tomar algún cierto medicamento de un energizante, sino se refiere, como vamos a ver después, a conceptos más bien medio orientales, ¿no es cierto?, que están hablando de una energía que nosotros tenemos como seres vivos, ¿ya?, como seres humanos. Hagamos un pequeño repaso, solamente algo breve. En la siguiente aparece una de las técnicas que vimos antes, que era la acupuntura, ¿no es cierto? Esto es solamente un repaso, y hablamos de algunos conceptos que muestran que aquí hay un tema religioso. Por ejemplo, la acupuntura es una técnica china que está como base filosófica el taoísmo, que es una religión que cree en el yin y el yang. El yin y el yang dice que siempre hay bueno y malo, que son dos fuerzas iguales que se contraponen, que el bien nunca le va a ganar al mal, que el mal nunca le va a ganar al bien, sino que son dos fuerzas opuestas. La Biblia, veíamos la vez pasada, que no dice eso, dice que Dios es el creador de todo, y que Él, cuando creó a Satanás,
Al principio era un ángel perfecto, leíamos ahí en Isaías 14, Ezequiel 24, pero que este cayó de la forma como Dios lo hizo. Luego también ellos creían que todos los órganos del cuerpo se pueden clasificar en 5: tierra, metal, agua, madera y fuego. Obviamente que cuando uno lee eso dice, no veo cuál es la relación de un órgano mío del cuerpo con alguno de estos elementos. Uno no lo encuentra. Son ideas más bien religiosas. También hablan del ki, la fuerza de la vida, y ahí volvemos al concepto que leíamos anteriormente, la cual se mueve a través del cuerpo por medio de canales. Y eso es lo que son estas agujas. Son formas de presionar puntos donde se libera alguna energía para estar en armonía con el universo. Y finalmente, que nuestro cuerpo, digamos, tiene zonas que son como una parte que representa todo. Por ejemplo, yo puedo ir a una terapia de reflexología donde me van a tocar el pie y ahí van a lograr sanarme quizás de problemas en el vaso o en el hígado, tocándome ciertas partes del pie. Pareciera ser muy extraño. Además que, por lo que se conoce, las terminales nerviosas no están directamente asociadas de todos los órganos, por ejemplo, en el pie. No hay una base, digamos, de la ciencia para eso. O en el ojo, o en el oído, o en la mano, y son distintas, digamos, formas que representarían todos los órganos de nuestro cuerpo. En la diapositiva siguiente aparece otra terapia conocida, que es el yoga, muy conocida. La medicina tradicional de la India se llama Ayurveda. Ayur significa vida, Veda conocimiento. Y el yoga es una de sus terapias. Dentro de esta medicina hindú, la anterior era china, el yoga es una de sus disciplinas, y el yoga se refiere a unión, pero no una unión espiritual entre Dios y el hombre, sino en una unión mía con el universo, estar en armonía con el universo. Y vuelvo al punto, nuevamente nos damos cuenta que aquí hay ideas profundamente espirituales que nosotros tenemos que conocerlas y estar al tanto de ellas. En la diapositiva siguiente aparece también algo tomado de esta misma monografía, donde aparecen las terapias alternativas que son más usadas en Chile. Por ejemplo, el yoga, que recién mencionábamos, alrededor de un 12% de las personas. La fitoterapia, que es el tema de las hierbas, la medicina, digamos, a través de las plantas, un porcentaje muy similar. Homeopatía un poco más abajo, y bastante también importante es el Reiki. Hay otras terapias, pero estas son las 4 más importantes. Y hermano, uno al escuchar esta introducción que hemos hecho hasta ahora puede pensar lo siguiente: parece que el pastor está tratándonos de decir que cualquier cosa que sea terapia alternativa es mala, y poco menos que está haciendo una defensa de la medicina occidental. Y hermano, quiero decirle que no es ese el objetivo de este tema, porque déjeme decirle esto: la medicina que enseñan en las universidades del día de hoy también es una medicina limitada, porque la medicina occidental no considera la parte espiritual del ser humano. Todo es material, todo es medicamento de causa y efecto, todo es, digámoslo así, reacciones químicas que pasan dentro de un organismo. Pero sabemos que eso no es así. Y como incluso la ciencia moderna sabe que no es así, es por eso que hay tanto interés en la medicina alternativa, porque quieren buscar otras terapias que apelen al ser en forma integral. ¿Sí? Por lo tanto, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo podemos evaluar todas estas medicinas que están alrededor nuestro? Como cristianos, ¿qué responsabilidad tenemos antes de ir y embarcarnos, a lo mejor cuando estamos en una dolencia, cuando estamos a lo mejor padeciendo algo importante? ¿Cómo lo hacemos antes de llegar y hacer cualquier cosa? ¿Podría un cristiano llegar y acudir a cualquiera de estas terapias? ¿Todas son iguales? Es decir, ¿todas ellas son descartables? Son preguntas que vamos a tratar de ir respondiendo. Ya mencionamos algunos aspectos de la acupuntura y del yoga. Y ahora vamos a ver un par de técnicas más. Pero antes, volver a recordar lo que sale acá, de 4 criterios por el medio del cual nosotros debemos evaluar, por ejemplo, las terapias médicas. Incluso la medicina occidental. La historia. ¿Qué historia tiene esta terapia? ¿Cómo se desarrolló a través del tiempo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Segundo, la ciencia. ¿Qué dice la ciencia acerca de esa terapia?
¿Ha encontrado respuestas si es que funciona, por qué funciona? Hermano, déjeme decirle esto. Muchas de estas terapias funcionan. Y lo increíble es que la ciencia médica no tiene idea por qué funciona. Y eso nos debiese llamar la atención. ¿Cómo es que algo está funcionando y tener resultados y que la ciencia no pueda explicarlo? En tercer lugar, tratar de conocer el sistema de fe. Como vuelvo a decir, muchas de estas cosas son religiosas, son espirituales, y hay creencias que están de base. Y cuando usted habla con algún terapeuta, lo más probable es que en una pequeña conversación él va a empezar a explicar cuáles son sus sistemas de fe. Le va a empezar a hablar qué es lo que cree, qué es lo importante, cómo mira la vida, cómo mira al ser humano, cómo mira la creación. Y todo eso finalmente lo tenemos que contrastar con la palabra de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. La salud es importante. La palabra de Dios nos habla de eso. Déjenme citarle algunos versículos. Lucas 5:31 dice el Señor que los que están sanos no tienen necesidad de médicos. Ya en el tiempo bíblico había médicos, no los médicos como los tenemos ahora, pero sí existían. Luego en otra parte, cuando él habla acerca de algunas personas, dice, y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es la misma palabra que sale en 3 de Juan capítulo 2. Y él también, el Señor Jesús, cuando habló acerca de esta parábola del hijo pródigo, al regresar este hijo, el padre le habla al hijo mayor y le dice, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, le dicen los siervos a este hermano mayor, por haberle recibido bueno y sano. De tal manera que el pastor John MacArthur dice acerca de este versículo, la condición espiritual de Gallo, de 3 de Juan 2, era de tal excelencia que Juan oró para que su salud física tuviera el mismo vigor que su vida espiritual. Vamos entonces a tratar el día de hoy de revisar algunas de estas metodologías y vamos a la primera de ellas que tiene que ver con la homeopatía. Seguramente muchos de nosotros la conocen y seguramente muchos de nosotros hemos tomado algunos medicamentos acerca de la homeopatía. Vuelvo a decir, mi interés no es juzgar a nadie, hermano, no vengo a cortarle la cabeza a nadie, solo a explicar acerca de cómo podemos entender más acerca de esto y tener discernimiento cuando tengamos que, a lo mejor, colocarnos bajo una de estas terapias. Y ahí sale un poco acerca de la parte histórica de la vida de este hombre, ¿no es cierto? Sale incluso su foto, usted va a cualquier lado donde digamos hay una farmacia homeopática y hasta el día de hoy se llama Hahnemann, ¿sí? Él es un médico, era un médico alemán y ahí salen algunas referencias de lo que él dijo. ¿Qué significa homeopatía? Bueno, esa palabra significa igual. Él dijo lo siguiente, el poder curativo de los medicamentos se deriva del hecho que ellos en sí mismos producen síntomas similares a la enfermedad y contienen una energía superior a ellos en síntomas. Este es un principio y vamos a tratar de desglosarlo después, que viene desde incluso la antigua Grecia. Ese principio era algo como esto, lo similar cura a lo similar. Se encuentra ya 400 años antes de Cristo e incluso un hombre que se llamaba Paracelso, que se dice que fue el primer farmacéutico, porque fue el que estaba trabajando, elaborando algunos productos para, digamos, mejorar, creía este mismo principio, el principio de la homeopatía. Esto se usa en contraste a lo que se conoce como la alopatía. No sé si usted habrá escuchado ese término. Alo significa otro o diferente. Y lo que quiere decir alopatía es que si yo tengo, digamos, algún tipo de enfermedad, tengo que buscar algo que la contrarreste. Pero curiosamente la homeopatía dice que no es así, que lo que nosotros tenemos que hacer es que buscar algo que haga el mismo efecto. Déjeme darle un ejemplo que encontré, que usó Paracelso, que él estuvo alrededor del 1500. Él se encontró, por ejemplo, con un tipo de enfermedad que era
que producía fiebre. Y él luego se dio cuenta que habían algunas sustancias que se extraían de la quinina y que también producían fiebre. Curiosamente, entonces, esta sustancia que producía fiebre, la quinina, cuando alguien tenía fiebre, él le aplicaba algo que le producía fiebre. Lo mismo. Eso es la homeopatía. Déjeme dar un segundo ejemplo. No sé si ustedes conocen la cúrcuma. ¿De qué color es la cúrcuma los que la conocen? Es un color anaranjado o amarillento, ¿no es cierto? Un color bastante fuerte. Bueno, con este principio de la homeopatía se decía lo siguiente. Cuando se veía, digamos, a alguien que tuviera ictericia, no sé si conoce la ictericia, ¿cómo se colocan las personas? Amarilla. Bueno, ¿qué hacían? Le daban cúrcuma que hacía que era de color amarillo, porque la idea era esta, que si yo me estoy colocando amarillo, tengo que tomar una sustancia que sea de color amarillo. Ese es el principio médico que está detrás de la homeopatía, ¿no? Pareciera ser bastante extraño, pero eso es lo que es. Ahora vamos entonces a la lámina siguiente. ¿Qué podemos decir acerca de este hombre, el autor, digamos, o el originador de esto? Él nació en una familia luterana en Alemania, como buen alemán, ¿no es cierto? Pero no era cristiano. En una carta que escribió a su novia le dijo lo siguiente: el último sacrificio que será necesario hacer por el bien de nuestra unión, antes de casarse, están ahí planificando ya todo, es aprender de memoria la profesión de la fe protestante luterana para pertenecer al mismo culto que yo. Eso fue lo que le decía ella: por favor, apréndete todo esto de memoria que te piden en la iglesia, todo, por favor. Pero tú sabes, le dice él a ella, que estos cultos son ropas que uno se pone o se quita solo para acomodarse a los prejuicios del mundo. Es decir, hazlo, anda, cumple con todo lo que dice la iglesia, pero en realidad, en el fondo, esto lo hacemos para quedar bien con la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Él no era cristiano. Él se definió después como deísta. Y un deísta es aquel que cree que hay un Dios, pero ese Dios es muy, muy, muy lejano. Él creó el mundo y luego lo dejó solo funcionando y ya no hace nada más. Por lo tanto, cada vez que oramos, Dios no contesta las oraciones porque Dios solo lo creó y después se fue. Dijo, ya lo terminé y ahora me voy a hacer otra cosa. Por lo tanto, cada vez que oramos, cada vez que tratamos de comunicarnos con Él, mucho menos pensar que Dios mismo se haya hecho hombre y haya venido a la tierra. Eso, según esta idea deísta, no es así. Ahora, continuemos. Lo llamativo acerca de todo lo que hemos dicho es que la homeopatía sí ha tenido y tiene resultados. De hecho, en el Congreso Mundial de Medicina Complementaria, en el año 1996, el director de investigación de un hospital homeopático en Londres dijo: sabemos que la homeopatía funciona, simplemente no sabemos cómo. Ahora, hermano, eso ya a nosotros nos tiene que prestar, prender la ampolleta. Así, ¿cómo hay algo que está funcionando, que da éxito, que hay personas que tienen cierta mejoría, pero que no se logra explicar médicamente? ¿Dónde está la pillería, como podríamos decir? Ahora, ya algo hemos mencionado de los principios que están de base de este sistema homeopático y aparecen en la lámina siguiente. Fíjense que es un sistema de fe. Lo similar cura lo similar. Hermano, nosotros sabemos que el día de hoy es todo lo contrario. Si usted tiene fuego, ¿cómo apaga el fuego? Colocándole lo contrario. Agua. Usted, si tiene fuego, no va a decir, los bomberos jamás, echémosle más fuego, echémosle, ¿no es cierto?, combustible para que se apague. No es así. Uno sabe que funciona a través de lo contrario. Por eso esto de lo similar cura lo similar es algo que es un principio de fe que no ha podido ser demostrado científicamente. Los medicamentos de la medicina occidental funcionan exactamente al revés. Hay un efecto y lo que tratan de hacer es ir en contra de esos efectos nocivos, digamos, en la salud, disminuir esos síntomas. Y así es como funcionan, por ejemplo, el paracetamol, ¿no es cierto?
lo que tratan de hacer es disminuir entonces las molestias de la persona, los dolores de cabeza. El segundo principio que establecía este hombre era un único remedio. Él jamás le iba a dar 2, 3 o más medicamentos a una persona, solamente un único remedio, y eso era suficiente para curarlo de todo lo que tuviese. Y finalmente, el tema de la potenciación, que voy a tratar de explicar ahora un poco para terminar de comprender este sistema de fe. ¿Usted ha escuchado hablar de la expresión la memoria del agua? Sé que hay unas películas, no tiene que ver con esto, por si acaso, ¿ya? La memoria del agua, ¿ha escuchado hablar de eso? Quizás nunca. Bueno, déjeme explicar un poco acerca de qué es lo que está tratando, digamos, de decirse con esto de la memoria del agua. Es algo bastante extraño. Primero, Hahnemann, él lo que trataba de hacer es lo siguiente. Él preparaba, como ya digo, una sustancia que produjera un efecto similar a la enfermedad, y luego él lo empezaba a diluir. Por ejemplo, 9 partes de agua y una parte, digamos, de esa sustancia. Se tomaba luego el resultado de eso, 9 partes de agua, y se tomaba, y nuevamente eso se diluía en 9 partes de agua y una parte de eso, y así se hacía reiteradamente. Eso es lo que se denomina diluir algo. Es decir, agregar agua hasta que cada vez hay menos sustancia. Lo llamativo es que hay algunos tipos de diluciones de los medicamentos que se entregan en homeopatía que están tan disueltos que en teoría lo que uno solamente está comprando ahí contiene únicamente agua como disolvente y nada más. Porque la cantidad que tiene de la sustancia o lo que se denomina principio activo en medicina es tan pequeño que ya desapareció al echarle tanta agua. Uno dice, pero ¿cómo es eso? Ahora, déjeme tratar de darle un ejemplo. Yo sé que hay algunos acá que son enfermeros y conocen mucho más de esto. Pero cuando una persona tiene un dolor de jaqueca bastante fuerte, lo primero que tratan de decir es que en el inicio, ¿no es cierto?, para atacar el dolor de cabeza o la fiebre, es dar, ojalá, una dosis un poco más potente al principio, ¿no es cierto? Corríjanme lo que son. Se le da un poco más de dosis. Por ejemplo, si se va a tomar un paracetamol, mejor que al principio tome 2, ¿no es cierto? Y luego de eso, ya cuando tenga que ir a la segunda dosis, la puede bajar un poquitito. Pero se tiene que establecer la dosis justa. Ahora, si yo en vez de tomar 2, me tomo media pastilla de paracetamol, ¿voy a tener un efecto más rápido de recuperación o más lento? Obviamente que es más lento. Si yo me tomo un cuarto de una pastilla, ¿voy a tener efecto más rápido o más lento? De hecho, lo más probable es que ni siquiera sea lento, sino que va a llegar un umbral por debajo en el cual eso no me va a hacer ningún efecto y yo voy a seguir con el mismo dolor de cabeza. ¿No es cierto? Bueno, la homeopatía no cree eso, cree todo lo contrario. Dice que mientras más se diluya, mientras menos haya, se potencia el medicamento. Y los científicos les dijeron, ¿cómo es eso posible si cada vez que yo agrego agua hay cada vez menos de la sustancia activa? ¿Cómo va a hacer que va a lograr mayor efecto? A lo que ellos respondieron es que el agua tiene una capacidad de memoria que logra entonces mejorar a la persona. Usted puede buscar después en internet acerca de la memoria del agua. Hubo un experimento a mitad del siglo pasado, si no recuerdo mal, en el cual supuestamente se había logrado demostrar que medicamentos homeopáticos a menor cantidad producían mayor efecto de recuperación. Y la explicación que daban los homeópatas es que se iba diluyendo la sustancia, pero que el agua, una sustancia casi, digamos, sobrenatural, tenía una capacidad de memorización de ese principio, de tal manera que a pesar de que ya no estaba, de que estaba ausente, el agua, digámoslo así, guardaba toda la información de esa otra sustancia que una vez había estado en él. Estamos hablando de un tema de fe, de un tema bastante extraño en su forma de explicar. Ahora, esto es, digamos, cómo funciona la homeopatía. La ciencia moderna no lo ha explicado y los principios que actúan parecen contrarios a todo lo que nosotros hemos descubierto hasta ahora. Por lo tanto, vamos a la diapositiva siguiente. ¿Qué podemos decir respecto a la homeopatía? Bueno, en primer lugar, por sus frutos los conoceréis.
La homeopatía fue bastante buena en el tiempo que comenzó. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la medicina era barbárica. De hecho, habían dichos en ese tiempo que decían que ojalá uno no fuera a caer en la mano del médico, porque lo más probable es que lo curara, pero lo matara. Es decir, si usted tenía fiebre en ese tiempo, se le acababa la fiebre 5 minutos antes de morir. Y el médico lograba su objetivo, se eliminaba la fiebre, pero a costa de su vida. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de esto? Primero que Hahnemann, él mismo y su familia no gozaban ni de buena salud física ni de buena salud mental. No es muy recomendable, ¿no es cierto?, caer en las manos de un médico que no es capaz incluso de mejorarse a sí mismo. Quiero leer una cita respecto a esto. Dice lo siguiente: como médico, hablando de Hahnemann, siguió las quejas y las enfermedades de sus pacientes hasta el último rincón accesible, pero como maestro se encerró en un muro inexpugnable de obstinación. Cualquiera que contradijera a Hahnemann, él se cerraba y no era capaz de escucharlo. Cualquiera que pusiera en duda sus principios, él se enojaba y se molestaba mucho con lo que le decían, ¿ya? Cualquier oposición invariablemente lo condujo a formulaciones más nítidas y lo llevó a intensificar su doctrina a tal punto que finalmente llegó a ser incomprensible e inaceptable incluso para sus más fervientes partidarios. Luego continúa diciendo: la historia de sus hijos es la de una de las tragedias más grandes, como casi si su casa estuviera maldita. En 1830, cuando Hahnemann tenía 75 años, su esposa murió en cohete. De sus 11 hijos solo quedaban 2, ambas hijas viudas. Todos los demás habían muerto por suicidio, asesinato o por causas trágicas, o habían desaparecido. Sus dos hijas restantes, Louise y Charlotte, vivían juntas en una casa que Hahnemann les compró antes de su partida a París. Los vecinos informaron que ambas sufrían de fobias intensas, durmiendo solo unas pocas horas durante el día y permaneciendo despiertas toda la noche por temor a que algo malo pudiera sucederles. Instalaron un timbre en la casa y cada cierto rato, cada media hora, tenían que estar tocándolo porque estaban, digamos, con muchos temores. Eso es lo que nosotros podemos ver acerca de la homeopatía. Continuemos a ver otro tipo de terapia, hermano. Estas son terapias que ahora se están aplicando en Chile, ya la veíamos. Reiki, la palabra Rei significa espíritu universal y Ki significa energía o fuerza vital. De tal manera que yo tengo que liberar mi sinergia para lograr estar en armonía con un espíritu universal, con el universo, que por si acaso este espíritu universal no es una mente, como la Biblia describe, un ser inteligente a Dios, sino es una fuerza más parecido a la guerra de las galaxias, digámoslo de alguna u otra manera. Dice: solo tú eres Dios. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Nehemías 9:6. En Salmo 102, versículo 25 dice: en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Hechos 14:15 dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios es el creador. No es la naturaleza la que nos va a poder mejorar. No es, digamos, una fuerza en el universo la cual nosotros tenemos que estar en cierta regularidad para poder estar bien de salud. Tenemos un solo Dios, un solo creador, y no hay, digamos, nada en la naturaleza, digámoslo así, que tenga personalidad, que sea un Dios más pequeñito, podríamos decirlo así. Solo hay un Dios, amén. Amén. Y nuestra vida tiene que estar enteramente dedicada a Él. Número 2, ¿qué dice el número 2 ahí? Solo el ser humano ha sido hecho a su imagen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí sale Génesis 1:26. Por favor, búsquelo ahí mismo. ¿Y qué dice la Biblia en Génesis 1:26? Veámoslo todos juntos. Dice:
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay una gran diferencia entre el ser humano y todo lo demás. Solo Dios al ser humano le está diciendo que fue hecho a su imagen y semejanza. Y el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y no lo busque, pero Génesis 5:1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, o al ser humano, a semejanza de Dios lo hizo. Solo el ser humano porta esa semejanza. Nada más en la creación lo porta, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Número 3, ¿qué dice? La tierra y todo lo que en ella existe depende de Dios. Vamos a ese pasaje que está ahí, Salmo capítulo 24. Salmo capítulo 24, versículo 1 y 2. Vamos a dejar un poco de tiempo para que lo puedan encontrar. Salmo 24, 1 y 2. ¿Ya están ahí, hermano? Porque la idea es que ahora todos leamos juntos y lleguemos a hacer que retumbe las paredes, ¿no es cierto? Amén, dijo el hermano. Ya, leamos todos juntos, hermano. 1, 2, 3. ¿Qué dice? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Amén. Por lo tanto, es verdad que hay alguna sustancia, hierba, o pastor, no puedo tomar nada y lo único que puedo hacer es tomar remedios que me diga el doctor. No, hay medicamentos naturales. De hecho, sabemos que la ciencia moderna ha sacado muchas de sustancias que son beneficiosas de la misma naturaleza. Pero no es porque esa plantita tenga poderes mágicos, mi hermano. No porque haya un espíritu que esté trabajando, hay una energía de no sé dónde que esté ahí obrando. Es porque fue creado por Dios. Pero también tenemos que tener cuidado, y este es el último y cuarto punto que sale ahí para terminar. Dice, cuando Dios hizo las plantas, dentro de todo lo que hizo, era bueno. Amén. Génesis 1:11, vamos ahí. Génesis 1:11. Génesis 1:11. Leamos todo el versículo 11. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Dios hizo todo esto que nosotros vemos como la gran variedad de productos que podemos sacar de la tierra. Dios lo hizo, nuestro Dios. Y dentro de eso muchas sustancias que provocan o tienen efectos de ayuda a nuestra salud cuando estamos enfermos, mi amado hermano. Pero, advertencia, sin embargo, el pecado afectó también a las plantas, hermano. Y ahí aparece Génesis 3:17. ¿Qué dice Génesis 3:17? Leamos todos juntos. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por lo tanto, mi amado hermano, incluso las plantas que están alrededor nuestras, muchas de ellas están bajo las consecuencias de la maldición del pecado. Mire lo que le estoy diciendo. El pecado no solamente me afectó a mí como ser humano, ni a usted como ser humano, afectó a toda la creación y a la tierra y a los productos de la tierra. Por lo tanto, hay muchas hierbas, y esto ha pasado, lo decíamos la vez pasada, que usted se las toma y le van a producir efectos nocivos. No es llegar y agarrar cualquier hierba si usted no sabe, porque hay muchas de ellas que incluso son tóxicas.
O como decíamos la vez pasada, hace un tiempo atrás apareció una persona que dijo voy a recolectar hongos y voy a hacer una buena ensalada. Se hizo su ensalada y hasta ahí nomás llegó porque eran hongos tóxicos. Mi amado hermano, que el Señor nos permita tener discernimiento en esta parte. Durante estas 2 semanas hemos tratado de explicar en qué consiste estos sistemas. Y si el Señor lo permite, la próxima semana vamos a hablar de 2 cosas que tienen que ver como para cerrar esto. Como cristianos, ¿de qué manera vamos a lidiar con nuestra salud y enfermedad? Como hijo de Dios, ¿de qué manera voy a lidiar cuando me encuentre sano y cuando me encuentre enfermo? ¿Cómo puedo ver mi salud y mi enfermedad a la luz de la palabra de Dios? Así que no se lo pierdan. La próxima semana, si el Señor permite, vamos a ver.